grabación y yo por acá estaré pasando a dar vueltica. Que tengan muchos éxitos y nos vemos más ratico. Ok, muchas gracias, profesora Leonor. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la segunda parte del trabajo que comenzamos el día de ayer, haciendo referencia a diseño y elaboración de indicadores técnico-económicos. Hoy vamos a mirar el presupuesto de costos de producción y coeficientes técnicos. Entonces, voy a alistar la presentación. Listo, profe, ya la tenemos. Bueno. ¿Ya está lista? Sí, señor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, para esta segunda parte, pues iniciamos con el tema y la agenda es la siguiente. Vamos a trabajar dos temas importantes, básicos, que serían elaboración y preparación del presupuesto de costos de producción. Vamos aquí a desarrollar toda la metodología para llegar a obtener el costo de producción. Y en la segunda parte vamos a hablar de estados financieros, balance y estado de resultados P&G y concepto de inversión. Que anoche tocamos el tema, pero hoy lo vamos a corroborar y a mirarlo ya cuál es su definición y cómo lo podemos manejar en el concepto ya de costos. Bueno, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto de lo del día de ayer. Y de todas maneras, igual que ayer, si en cualquier momento tienen alguna duda, con mucho gusto interrumpen y vamos
explicando y escuchando los temas que alguno de ustedes me presente. Bueno, entonces para esto pues siempre hago inicialmente, pues vamos a mirar, vamos a trabajar en el cultivo de plátano a nivel nacional. Entonces miraremos las cifras nacionales como marco de referencia general y luego ya empezaremos a desarrollar nuestro trabajo del día de hoy. Entonces, para toda esta tarea de los costos del presupuesto de costos, trabajamos con fuentes, DANE, EVAS, Evaluación Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyección Unidad Técnica Sofrecol. Entonces, lo primero que vamos a iniciar es el cultivo de plátano en Colombia. La cobertura es de los 32 departamentos y 786 municipios. Vamos a mirar unas cifras del año 2019 que las fueron proporcionadas por el DANE en la encuesta nacional agropecuaria del 2019. Producción de plátano a nivel nacional, 4.805.629 toneladas. Ayer les comentaba, pues hay un área sembrada 500, que corresponde a 536.443 hectáreas y hay una área cosechada que corresponde a 448.596 hectáreas. Por tanto, al hacer la división del número de toneladas obtenidas en el año 19 sobre el área cosechada, que son 448.000, como les comenté, el rendimiento nacional promedio corresponde a 10.7 toneladas por hectárea. Bueno, esa es la cifra que se manejó ese año y fue la cifra que dio el rendimiento promedio. Aquí viene un tema muy importante que hacemos énfasis, anoche tocamos ese punto, son los empleos directos que genera el cultivo de plátano. Entonces, el cultivo de plátano genera 275.900 empleos equivalentes anuales. Este dato es bueno que lo tengan en cuenta porque muchas veces nos hacen esa pregunta. Nos dicen, ¿cuántos son los empleos que se generan? Ahora, este es un dato que hay dos, muy parecido a dos actividades también del sector agrícola. La caña panelera y el café. Entonces, ese sería como los empleos directos que generan las tres actividades que les menciono en promedio. Quisiera hacerles un recuento de cómo es la definición de empleos equivalentes anuales, porque a veces a uno le pasan, son tablas con los jornales, total de jornales, pero eso hay que volverlo a empleos equivalentes anuales. Entonces, si ustedes, para llegar a un empleo equivalente anual, se toman los 360 días del año, se le restan 52 sábados y 52 domingos, y se le restan 18 fiestas nacionales, entre nacionales y religiosas. Entonces, eso nos da un número que a ese número se le resta entre 10 y 15 días adicionales, porque eso corresponde a permisos, días que no se asisten por alguna circunstancia, y en general, para lograr un empleo directo, o sea, lo que se denomina empleo equivalente anual, se toman entre 220 jornales y 230 jornales. Ese es el dato para llegar a empleos directos cuando a uno les aparecen las cifras. Entonces es para que ustedes conozcan de dónde proviene ese dato. Entonces así es que se llega a la información de empleos equivalentes anuales. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a mirar cómo es las 4 zonas que aquí tiene diseñado para ubicar el cultivo de plátano en el país. Entonces, la primera zona se denomina Urabá y Nordeste Antioqueño. También aparece entre paréntesis Antioquia, Chocó y Córdoba. De allí, sus mercados son exportación y mercado nacional. Entonces, Urabá y Nordeste Antioqueño, Antioquia, Chocó y Córdoba. La segunda zona, zona sur, corresponde a los departamentos de Cauca,
y Valle del Cauca. Lo mismo, tiene exportación, mercado nacional y agroindustria. Tercera zona, zona centro, que corresponde a 4 departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Y su mercado corresponde también a mercado nacional y agroindustria. Y la cuarta zona, denominada zonas llanos orientales, que involucran Arauca, Meta y Casanare. Con estos datos, entonces ellos también tienen mercado nacional y agroindustria. Entonces así está repartido, pero recoge a todos los departamentos productores de plátano en Colombia. El otro tema importante es exportaciones. Aparte de cumplir con el mercado nacional o mercado doméstico, se cumple con exportaciones en el año 2019, 113.900 toneladas. Y se importaron 13.700 toneladas. Esa fuente es SICSEX, datos aduana. Entonces es importante que tengamos esto. Estas importaciones todas corresponden a el Ecuador, del país de Ecuador vienen esas importaciones. Entonces es para que tengamos la información. Ahora, otro dato que manejamos y que es bueno tenerlo en cuenta es la producción mundial de plátano y cómo estamos ubicados. Los datos que les voy a comentar son fuente FAO-Stat del 2017. El primer país productor mundial es Uganda con 6.85 millones de toneladas. Luego viene Camerún con 6.81 millones de toneladas. Luego sigue Ghana y Colombia de cuarto con 3.9 millones de toneladas. Profesor, Señor. disculpe, tengo aquí, disculpe, le habla Rodrigo Vargas de Pitalito Huila. Es que la presentación suya me quedó en el primer pantallazo, la agenda. Esa información que usted está pasando estos momenticos la tiene ahí en pantalla. No, la estoy leyendo, no está en la presentación, solamente ahí solamente les comento el cultivo de plátano a nivel nacional. Estamos haciendo una referencia como para que miremos el marco de trabajo y cómo cómo se observa a nivel nacional todo el proceso del plátano con cantidades y valores. Bueno. Listo, profe, muy amable, gracias. Bueno, no, con mucho gusto. No, la agenda sí está todavía ahí porque estamos solamente mirando lo que les decía, el tema del marco general. Bueno, el otro tema que tenía para comentarles a ustedes corresponde a el mayor productor de plátano en Colombia hoy en día es Arauca, con el 17% de la producción y un rendimiento de 20 toneladas por hectárea. Luego sigue de segundo por producción Antioquia, pero tiene 7 toneladas por hectárea. El tercero es Meta, con 19 toneladas por hectárea. Cuarto Córdoba y quinto, y el sexto es Caldas. Entonces ahí tengo la información que les comento sobre cómo es la composición hoy de la producción, de los rendimientos y de todo el componente y los empleos generados anualmente por el cultivo de plátano. ¿Listo? Entonces era una información de marco general para iniciar. Continuamos, entonces ahora sí vamos a hacer este desarrollo. La elaboración y preparación del presupuesto de costos de producción, cultivo de plátano. Entonces, quisiera de entrada comentarle lo siguiente. Para hacer este ejercicio tomé un referente, solamente un referente. ¿Por qué les comento eso antes de iniciar? Porque mirando toda la literatura y observando cómo está el cultivo de plátano en todo el país, entonces tienen muchas particularidades. Por ejemplo, arranquemos solamente que en la zona de la costa atlántica, allá se requiere demasiado, o es urgente, o se necesita el riego. Entonces, esa es una particularidad. Y así sucesivamente. Entonces, también vienen muchas particularidades en las densidades, en la forma como y en el eje cafetero, pues tenemos otras diferencias, porque hay asociados
hay intercalados, si hay solos, entonces ahí se presentan algunas circunstancias. Entonces, pueden existir varios referentes. Qué bueno que más adelante en un estudio pues uno mire, porque anoche tocamos el tema, qué bueno porque si estamos tratando de estandarizar procesos, esos procesos que estandarizamos son es para los formatos de los informes o donde vamos a hacer registros, porque las particularidades o las formas de cultivar cambian de un sector a otro, cambian las densidades y las formas, pero sí lo que deberíamos tener claro, como anoche se lo mencioné, es que haya estandarización en la forma de manejar los datos y la información para poder hablar de estos temas a nivel nacional en cualquier momento. Entonces, el referente que vamos a trabajar hoy tiene una densidad de 1.250 plantas por hectárea y es un cultivo solo. Entonces es para que ese referente es el que vamos a desarrollar. Se pueden presentar otros y tocaría también desarrollarlos porque cambian sus densidades y cambian también hasta muchas formas de hacer las cosas y algunos indicadores de acuerdo a para donde vaya dirigido esas producciones, si es mercado externo o mercado interno, y ahí entonces ya cambian algunos conceptos como aprovechamiento, ratio, y entonces eso tiene que ver mucho con la particularidad del desarrollo, pero no significa que cuando en cualquier momento alguno de ustedes o a través de alguien o para capacitación de los productores requieran la información, pues ahí tienen que mirar cuáles son sus particularidades y agregárselas, iniciando por el retorno, si lo manejan de acuerdo a la tecnología del cultivo y en las zonas donde estén. Entonces, todas esas cosas es bueno que las tengamos en cuenta para que ustedes vean, este es un desarrollo de un modelo porque lo que queremos es a mirar la metodología que vamos a emplear para llegar hasta los costos de producción. Bueno, entonces esa es como la aclaración que tenía para poder comenzar a hablar de ustedes con bases tecnológicas. Hay unas cosas generales en el país que aquí se las menciono, que tienen que ver es con el clima, con el suelo, con la aplicación comercial. Entonces esas cosas sí se las comento. Altitudes máximas metros sobre el nivel del mar, para Dominico 2.000 metros, para Dominico Artón 1.400, para Artón 1.000. Artón enano, correcto. Temperatura mínima 16 grados centígrados, luminosidad promedio 2.000 horas luz año, requerimientos hídricos 1.800 a 2.800 milímetros año, nivel freático más de 1.20 metros. Vamos a hablar de los suelos, entonces es muy importante porque aquí vamos a tocar algunos temas que son interesantes y que los debemos tener en cuenta. pH 5.5 a 6.5, pendiente máximo a 70, requerimientos nutricionales, N45, P fósforo 65 y K 135. Relación de extracción, como ustedes la ven ahí, 1, 1, 5 y 3. Como esto fue diseñado para el referente que vamos a trabajar con ustedes, ya se los voy a comentar. Aquí hay una manera de mirar cómo son las dosis y las aplicaciones en la vida del cultivo. Pero antes de eso, quisiera tocar con ustedes un tema muy importante, que me parece que debemos observar y tener presente. Encontramos, eso lo he visto y me ha tocado vivirlo en muchos sectores, en muchas partes del sector agrícola, que el productor no tiene frecuentemente sus análisis de suelos. Entonces, quisiera antes de iniciar este trabajo, pues que quiero hacerles ese énfasis para buscar la forma y metodologías y que los productores hagan ese análisis de suelos porque qué importante es que desde un principio se le dé buen manejo al suelo y que con ese análisis solamente desde el punto de vista de las necesidades de fertilización se le dé exactamente o muy precisamente las cantidades que requiere. Y para eso requerimos el análisis de suelo. Ustedes saben que eso es cada 2 o 3 años que deben ofrecer y tener ese servicio porque los suelos también, como todo en la vida, son cambiantes, entonces hay que tener esa oportunidad de cada 3 años.
He vivido en muchos sitios que se hacen campañas para que los productores de alguna forma se les ayude a que pagar esos análisis y conozcan y luego los analicen y hagan sus prácticas. Lo último que les comentaría de eso fue un proyecto grande que se estaba haciendo en un departamento, pues se iba a entregar un fertilizante para el proyecto, para complemento del proyecto, pero antes se solicitó y el análisis de suelo. Y desafortunadamente un porcentaje alto, un 20-22% creo que resultó de las personas que estaban comprometidas en el proyecto y que participaron, tenían suelos ácidos, habían cambiado. Entonces se les dijo, no, ahí cuando usted ya encuentra que tiene suelos ácidos, pues ese fertilizante no va a surtir ningún efecto. Entonces de ahí nace, por eso que no me gustaría que esto se hiciera énfasis antes de cualquier procedimiento, pues que insistir mucho con ellos a ver si logramos esa situación, de ese cambio importante, de la forma de que el productor comience cualquier trabajo en su empresa, y si está haciendo un nuevo cultivo, entonces que comience siempre con el análisis de suelo y cada 2 o 3 años haga una revisión y un cambio para siempre tener ajustado de acuerdo a los cambios que tenga el suelo. Esa es la propuesta que les tenía antes de entrar en este tema. Ya entrando en el tema de nutrición, pues les comento. Estas son unas labores que se hacen, pues simplemente se las comento para que ustedes se den cuenta que parte de la metodología es tener todo a mano, todo escrito, todo bien llevada la información conocida para luego conocer las cantidades, luego los precios y con eso ir montando la estructura de costos. Entonces, para esta situación que les comento, pues lo primero sería antes de la siembra, cuando uno ya ha definido, y ese es el referente 1250 plantas, entonces tengo que hacerle antes de la siembra 250 gramos al hoyo de caldo lomita. Ese sería el primer paso. Pues ustedes saben que ese tiene dos funciones muy importantes, como corrección de acidez, y el segundo tema es proporciona calcio y magnesio importante para el cultivo de plátano. Luego ya viene el momento de la siembra, pues 1 kilogramo de hoyo de materia orgánica a cada hoyo para pues dejar muy bien esa siembra inicial con muy buena materia orgánica y con el correctivo de acidez del suelo. Y ya después, a los 2 meses, se hace de la siembra, entonces ya 70 gramos de urea, 35 de DAB y de 85 de potasio, y así sucesivamente. Luego el quinto mes, después de siembra, 100, 50 y 150, y en el 10º mes, después de la siembra, igual, 70, 35 y 85. Y viene otro tema que quería también tocar con ustedes. Para el segundo año en adelante, este cultivo va a ser, más adelante lo vamos a ver, va a ser manejado en 5 años. Entonces va a tener 1 año de instalación, 4 años de producción, 4 cosechas, digámoslo en esos términos. Y aquí menciona 2 veces al año aplicar 60 gramos, 30 y 80 de NPK, de urea, perdón, de DAP y de KCl. Bueno. Aquí también me gustaría pues mencionarles otra situación. Con las personas que actualizo y revisamos información, productores de plátano y todo eso, me dicen que hay una tendencia, hay 2 tendencias que se encuentran. Pues las densidades han cambiado, las densidades hoy en día fluctúan en condiciones normales entre 1000 a 2000 plantas por hectárea, y el otro tema es que la tendencia de las densidades es que de 2500 en adelante plantas es un solo corte. Entonces eso también sería muy bueno. Si esto está cambiando ahorita, lo vamos a lo vamos a ver más adelante, pues qué bueno tener también un diseño de costos para mirar cómo es el comportamiento de una cuestión que se reparten en 4 cosechas, y aquí es con una sola cosecha y una densidad alta. Bueno, para mirar todo su comportamiento y pues dejarles a ustedes que si eso se ha venido siendo, si es frecuente, y qué rendimientos y cómo es todo el proceso
cómo es la tecnología, si existe o si ha habido investigación, y que si ese corte verdaderamente así nos da ese rendimiento tan alto para recoger toda la inversión obtenida y que deje un margen suficiente en la vuelta de 14, 15 meses. Pero entonces, aquí continuamos, aquí sí ya les presento lo que les decía, sistemas de producción, Artón, Dominico Artón y Dominico, y ahí están varias de las formas de obtener las densidades necesarias, en las cuales por eso les planteé que se tomó la última de 4 metros por 2 metros, 1250 plantas, 5 años, y una producción cada 14 a 17 meses. Teniendo en cuenta muy claro en la tecnología los retornos, si existen, que eso es un buen punto que se tenga en cuenta para mejorar la eficiencia y la parte de productividad. Listo, entonces, esos eran los comentarios iniciales de los sistemas de producción, por lo que yo les decía, las densidades y la tendencia que hoy nos han comentado respecto a tener alta densidad y un solo corte. Sería bueno también un análisis económico a esas situaciones para mirar si es bueno y la tecnología y toda su forma de desarrollo. Ya pasaría del sistema de producción a las labores al cultivo, y esa presenta 3 plateos y hierbas por año, 4 deshijes y 4 deshojes. Y en la parte de adecuadas labores culturales y manejo, en la parte de sanidad vegetal, sobre todo el manejo a fondo de la cigatoca negra. Eso es muy importante. Entonces, esas serían como las bases tecnológicas para la referencia que hoy vamos a trabajar, más los comentarios que les comenté, que les hice, perdón la redundancia, que les hice sobre las bases tecnológicas para desarrollar un referente, el cual estamos ya en ese proceso. Bueno, listo. Entonces, ahora sí pasaríamos ya a otros aspectos. Esto ya anoche lo vimos, lo estuvimos mirando, lo revisamos. Las definiciones claras de mano de obra, los coeficientes técnicos, ya ustedes ya se dieron cuenta, y simplemente recordarlo para ahora que vamos a ya tener los indicadores de jornales de todo el proceso, de todo el proyecto de a 5 años, los insumos y las frecuencias. Antes de eso, entonces, solamente vamos a hacer una tarea acá, pues, cuando uno tiene información, pues uno puede hacer ciertos análisis. Como ustedes anoche me escucharon, yo les hablé de la distribución de los tamaños de UPAs a nivel nacional, sacado del DANE de ENA de 2019, y estaban los rangos de las unidades agropecuarias, la distribución de los tamaños de las unidades de producción a nivel del país. Entonces, anoche nos había dado que los porcentajes eran 61% para pequeño productor, 14% para mediano y 10%, 25% para grandes. Eso da el 100%. Entonces, de un dato que encontré en las estadísticas, hoy en día se considera, para el 2019 se consideraron más o menos 214.000 productores de plátano. Entonces, esa es una cifra que encontré. Entonces, en este caso, estadísticamente, lo que hicimos fue extrapolar esos porcentajes encontrados a nivel del país, y los extrapolamos y los llevamos a el cultivo de plátano. Entonces, por lo tanto, nos da que de las 214.000 fincas, el 61% corresponde a 130.500. El 14%, que es el mediano, corresponde a 30.000, y el grande corresponde a el 25% a 53.000. Eso puede variar un poquito, por lo que yo les decía, que una información más precisa podría venir si el análisis del DANE lo hubiera abierto entre el DANE-ENA, lo hubiera abierto entre distribución de tamaño de las UPAs, de solamente la parte agrícola y separado de la parte pecuaria, porque de pronto ahí se presenta algún sesgo, por lo que la parte pecuaria tiene grandes áreas para todo el desarrollo de algunos tipos de ganadería.
Entonces eso, pero no interesa, aquí era como para volver a mirar que este compromiso de nosotros, de la extensión rural, a través del SNIA, de la ley 1876 del 2017, pues esto ya sabemos que son 130.000 productores pequeños que van a contar con el acompañamiento del servicio de extensión y va a ser de una forma integral. Entonces ahí tenemos el tamaño de lo que hoy representa las unidades, las UPAs, que son 130.000 de pequeños y algunas que están muy cerca, los 5 pasaditos de hectáreas, que serían 30.000, una parte de eso. Entonces es como nuestro, donde tenemos que desarrollar toda nuestra acción de trabajo y acompañamiento a los productores. ¿Listo? Bueno. Ya pues las cosas que inicialmente tendría de generales, para entonces ya entrémonos ya al tema de los, vamos a empezar a trabajar del presupuesto de costos, pero antes quiero hacerle una referencia a ustedes porque aparte de que anoche pues, sí ustedes me comentaron el tipo de productor que se maneja, las edades de los productores, y finalmente yo les comentaba, cuando tenemos esa situación, pues la persona, el pequeño productor y el productor, toda la vida él es muy hábil y tiene experticia y él es muy hábil ya trabajando ya en su actividad en la finca, haciendo sus labores, pero ya para llevar la información yo creería que no es la persona adecuada, pero en la familia puede existir alguien que verdaderamente pueda hacerlo y lo apoye y pueda obtener información. Yo les hablaba de la esposa, las esposas, las hijas, a veces los hijos, ellos pueden ayudarle y llevar esta información aparentemente. Si uno se organiza desde un principio y tiene claro qué quiere lograr, entonces aquí podemos es describir un formato sencillo que queríamos presentarle o queremos o estamos presentándoles a ustedes para que puedan mirar que habrá personas que lo hacen en computador y existen, hoy en día existen programas y eso no tiene ningún problema. Uno tiene muchas veces software que uno los consigue y son fáciles de manejar, pero hay que tener pues conocimiento de computadores y tener, bueno, ustedes lo saben, pero muchas personas también hemos visto que lo llevan en un cuaderno. Varias, como voy a hacerles algunas recomendaciones aquí para poder que se emplee un cuaderno muy sencillo. El primer tema es, como ya ayer se los decía, lo primero es que se apunten los jordanes de las personas, los pequeños productores que trabajan en la finca. Entonces, eso es lo primero, porque esa es la gran falla para poder obtener datos de esos pequeños productores, porque ellos apuntan probablemente el número de jornales de las personas que contratan para que les colaboren en las actividades, sobre todo en recolección. Ese es el primer punto. Entonces, el segundo punto, aparte de que siempre recuerden anotar su jornal o de las personas que lo acompañan en la producción. El segundo punto es que esto lo hagan una vez se hayan puesto en contacto con los servicios de extensión y que nosotros tengamos unificados los criterios que vamos a manejar, para que de una vez el cuaderno se maneje de una forma con 8, 9, 10, los ítems que ustedes crean indispensables para tener en cuenta de acuerdo también a lo que anoche hablamos, pues que todo eso se maneje y no haya ningún problema. El otro tema es que la información, yo les decía anoche, uno llegaba y tenía un flujo de caja, entonces si era ingresos y egresos, entonces eran 7, 5 hojas, 8 hojas, bueno, el número de hojas con la descripción, la escribían y luego un valor, no anotaban jornales o por ahí adentro los anotaban en un sitio que a veces no se da uno ni cuenta ni cuánto ni cómo eran todos esos, entonces eso hay que ser muy claro. Y eso tiene que hacerlo entonces hoy en día con un cuaderno sencillo. Es dividir el cuaderno en 8 partes, ese cuaderno. Y llevar por separado cada actividad independiente. Llevar en unas hojas, iniciemos por plateos de hierbas o plateos y de hierbas si se hace la actividad conjunta. Luego fertilización, luego control de enfermedades o de sanidad vegetal,
y así sucesivamente. Entonces, para que tengan separada la información, siempre debe ir la fecha, el control de arbences, quién lo hizo, si quieren tener el registro de las personas y del mismo propietario, el número de jornales, el valor del jornal a precios de mercado, como anoche lo hablábamos, y el acumulado es simplemente, hice un jornal, 35.000 pesos, a los 15 días hice 2 jornales, entonces 2 jornales, coloca 70.000 pesos, más 35, 105.000, y así va sumando y llevando el valor acumulado, y al final les queda muy sencillo porque ya es después coger en un resumen, más adelante, no lo tengo acá, pero en un resumen usted coge las 8 actividades, revisa rápidamente los acumulados y los traslada y ya por lo menos sabe cómo fue la información. El tiempo que uno ahorra y que no desperdicia es mucho, es a veces de 5 o 6 horas. A veces un día hicimos el ejercicio y se nos fueron alrededor de 6 horas sentados revisando y tratando de sumar y de llegar a saber cuál había sido su resultado. Con esto, un poco no, bien organizado, usted en una hora y media obtiene la información y puede saber qué le pasó. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque es muy importante. Y el otro tema que ayer les comenté, como ustedes se podrán dar cuenta cuando hablamos del tema de área sembrada y área cosechada, hay una diferencia casi de 100.000 hectáreas. Entonces, hay muchas personas que tienen su cultivo y empiezan a crecer la producción y al siguiente año abren otro lote y comienzan. Entonces, toda la información de una nueva instalación del cultivo debe llevarse por separado en este cuaderno o en unas hojas al principio que se llama instalación o al final, solamente instalación de un nuevo cultivo, para no mezclar los registros, la información. Porque yo ayer les decía, cuando ustedes hablan de costos de producción, es que usted quiere determinar si lo que produce o que lo que produjo en ese año da utilidad o no da utilidad. Pero ahí no mezclan nada, que si compró herramientas, que si compró cualquier cosa, no. Se puede llevar el valor y se puede registrar para luego diferirlo en el tiempo, dependiendo una guadaña, un equipo o algo que dure 4 o 5 años se reparte. El mismo riego en la zona norte, si vale tantos millones, pues se lleva en el cuaderno, se compró ese año, pero si usted quiere poderlo meter en costos, tienen que repartirlo de acuerdo al uso, entonces tiene que partirlo en partes iguales si quiere, o de acuerdo a la curva de producción, y de esa forma así aplicarlo. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta porque ese es un buen ordenamiento cuando uno está empezando a hacer este tipo de ejercicios. Si esto lo logramos con los hijos de los productores, más adelante podemos ya en las reuniones citar personas y empezar a hacer capacitaciones con ellos, motivarlos, invitarlos a reuniones, que lleven sus cuadernos, lleven la información y que si tienen preguntas, nosotros como extensionistas les ayudamos a que cuadren bien la información y que le hagan una revisión para que cuando tengan el resultado sea un resultado que verdaderamente les sirva. Digan, no, bueno, esto me sirvió porque me dio la idea de cuánto produje, cuánto vendí, cuánto me quedó, qué gané, qué me quedó. Y ahí va un tema muy importante que después lo hablamos, es que si los costos se cumplen y el precio de venta cubre los costos, el jornal de los dueños de la empresa, ahí los está cobrando ellos están cobrando ahí los jornales, porque los costos se incluyen los jornales del productor también. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, esa sería, pues, quería comentarles porque si nos queda muy claro el cuaderno de registros, el día de mañana ustedes lo pueden utilizar para llevar algún tipo no, la información de la empresa y saber cuánto produce y cómo es el negocio y dónde pueden mejorar. Listo, entonces ahora sí pasemos y ya empecemos a armar. Entonces vamos a mirar este tema. El primer tema que les menciono es, todos vamos a mirar ingresos por venta de plátano por racimo de peso promedio 12 kilos. Este es el plan que el presupuesto que se va a hacer. Entonces ese es el primer dato que uno tiene porque después va con las cantidades producidas, usted va a sacar los ingresos que van a llegar a la empresa. Entonces,
Lo primero es que se definen dos tipos de calidades, primera calidad, segunda calidad, y se hace su porcentaje, 75% primera calidad, segunda calidad. Si alguno quiere incluir eh, particularidades, pues aquí es el momento oportuno porque usted podría aquí hablar del retorno y a veces los retornos ustedes saben que van 1.2, 1.3, 1.4, entonces se podría incluir si los quieren y si los manejan y si ustedes han observado que verdaderamente esos retornos se cumplen en la producción y porque se maneja los cronogramas muy puntualmente y se hace toda la tecnología necesaria para que se llegue a eso. Bueno, pero entonces inicialmente con esta información básica podemos trabajar. Ahí, en ese tipo de cosas, entonces ahí ya quedó definido cómo va a ser los ingresos y sus porcentajes. Pasemos al siguiente tema que es, bueno, aquí tengo un mensaje para ustedes, mire. En la encuesta ENA del 2019, la encuesta del DANE, encontré precio en finca, bueno, porque voy a hacerles una explicación. Este modelo, como este referente, como es de así de 1250 plantas y lo que estamos hablando, tiene otra connotación que debemos tener en cuenta. Es que esta venta de todo el producto de la finca, el productor ya lo definió que lo va a vender en la finca, puesta en la finca. Entonces aquí ustedes van a mirar este cuadro que más adelante lo vamos a analizar entre todos. Dice valor fletes de producto cero, porque él ya, qué bueno que un productor haga ese tipo de análisis. Si no puedo sacar mi cosecha, si no puedo ponerla bien en el mercado, que me implica empacar, el transporte, bajarlo a un sitio, negociar el producto, lo vendo en mi finca. Y si esos costos adicionales no me ayudan a tener una mejor ventaja en el cultivo, en el ingreso, pues lo vendo puesto en la finca y ahí lo recogen. Entonces, esas son decisiones que qué bueno que se tengan en cuenta cuando se van a hacer los análisis. Entonces, eso es lo primero que les comento. Lo único que encontré fue lo siguiente, lo del DANE, encontré en el 2019, kilo puesto en finca 830 pesos, 830 pesos. Consulté otra fuente, CIPSA, Sistema de Información de Precios. Eso me decía, precio pagado al productor promedio 580 para el 2019, a la industria 650 y el consumidor final 1.500 pesos el kilo. Estoy hablando por precios por kilo. Y había una nota que encontré que decía, la diferencia entre el valor pagado al productor y el valor de venta al consumidor en los últimos 5 años es de 1.5 a 2 veces por intermediación. Entonces ahí es donde hemos venido hablando del mercadeo, de la comercialización, que es un punto neurálgico que debemos tratar siempre de trabajar y de mirar cómo hacemos. Ahí yo les comenté el tema de la asociatividad, de los volúmenes, de mirar que a veces los colombianos no nos reunimos y no hacemos uniones para nada. Aquí sería muy bueno que existiera algunas metodologías, algunas formas, pues ustedes ya más adelante lo van a ver en la asociatividad, de qué estrategias nos proponen para que esto mejore, porque esa intermediación a uno le preocupa mucho, porque en la cadena debería estar entre el productor y solamente el consumidor final, más la persona que hace toda la labor del contacto hacia los mercados nacionales o internacionales. Entonces, en eso, en esta parte, pues me gustaría plantearles a ustedes cosas. Encontré, por ejemplo, una ley de este año, la ley del año pasado, ley 2046 del 6 de agosto del 2020, compras públicas. El 30% de los alimentos debe ser comprados a pequeños productores. Entonces, este sería una de las herramientas. Solamente yo digo esa, hay otras, hay contrato de precios del Ministerio de Agricultura, no sé si ese se maneje actualmente. Bueno, hay alguna serie de cosas que están hoy sucediendo y que valdría la pena ponerle bastante cuidado y que si ustedes lo conocen, aportarle a los productores para entre todos tomar decisiones de a ver cómo hacemos para que nuestro valor adquiera mejor precio. Entonces eso sería muy importante, pero esto fue una referencia que encontré y se las comento y
y tiene problemas ya. Algún día, de acuerdo a estas compras públicas de pequeños productores, algunas de las dignidades del sector agropecuario que aparecen en los noticieros, en algo alguien hizo un comentario, que por qué existía un proveedor y que por qué no era directamente el gobierno. Entonces el gobierno no lo va a hacer, pues precisamente el gobierno facilita esto y la ley habla del 30% de compras que son muy grandes y deben ser muy importantes, ejércitos, hospitales, clínicas, bueno, muchas cosas públicas que hoy en día necesitan los productos. Entonces, el gobierno sí es quien refutaba la respuesta de la dignidad que estaba hablando en ese momento, les decía, no, es que de todas maneras, por lo menos sí hay un proveedor autorizado, hay un proveedor autorizado para hacer esas compras, entonces, y es al pequeño productor. Entonces, si la ley está así, pues qué bueno que eso existe, que verdaderamente se logre y que sea como una forma de que el precio que le llegue al productor sea mejor. Bueno, eso quería comentarle respecto a eso. El otro punto es valor del jornal. Todo el valor del jornal para la zona que estamos trabajando de este proceso es de 37.100 pesos. Es jornal de mercado. Aquí ayer alcanzamos a tocar el tema de que qué bueno que eso diera otro valor, pero pues hoy en día no es así porque estamos en un proceso de formalización del empleo a nivel nacional. Ya ha calado ciertas cosas, ya por lo menos hoy en día el trabajador independiente, el que trabaja y vende su mano de obra ocasionalmente en un sector agrícola, pues tiene la oportunidad de él mismo pagar su salud, pagar su ARL y de esa forma la ARL es un costo verdaderamente sencillo, pero es importantísimo porque es el de riesgo laboral, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Pero más que todo es este tema es despertar inquietudes entre los productores y entre los mismos trabajadores. La cobertura de la salud es muy importante. Qué bueno que se pudiera, que tuviera, fuera mejor pago en el país, pero eso también sería, pues una parte sería que la mano de obra fuera calificada para tener un mejor valor. Y la otra parte sería que también los productores, pues dentro de su negocio se dieran cuenta que eso es una convivencia entre dos partes, entre el productor y el trabajador, y a los dos les conviene por cuestiones de si se llega a presentar algún accidente no vaya a afectar a ninguna de las dos partes y si la afecta pues que estén los recursos tanto de salud como de ARL para asegurar cualquier tratamiento de acuerdo a las circunstancias del accidente. Entonces tengámoslo en cuenta también cuando se hablan con los productores que esto es bueno irlo mencionando y ir despertando la conciencia de las personas y también ir buscando estrategias porque dentro de cualquier sector de la economía nos toca hacer eso, es buscar qué hacemos para mejorar valor agregado, esto, cómo lo colocamos, el volumen, las escalas, bueno, muchas cosas que hoy en día deben ser mucho eh, más de echar mano de la tecnología, tiene que ser cosas innovadoras y echarle mucha forma de pensar a ver cómo se soluciona o cómo se mejora esa parte de la comercialización de los productos. De aquí en adelante ya lo que les tengo para presentarles pues es que ahí están los precios de los fertilizantes, materia orgánica, urea, todos los componentes que yo les mencioné, ahí vienen los precios. Me llevé una gran sorpresa porque entre los primeros cursos que tuvimos, yo hoy aquí estoy hablando con el grupo 5 y cuando comencé tenía un precio de urea y un precio de DAP, creo que estaban en 1.300, 1.400 pesos y de un momento a otro pegó mm, una subida demasiado grande y quedaron estos precios definitivos. Ese es otro problema que qué bueno que muchas veces se le plantea al Ministerio de Agricultura a ver cómo se hace, pero la respuesta a ustedes la escuchan normalmente, es que no se puede hacer nada porque hay dos cosas. La materia prima para estos fertilizantes no se produce en el país, se producen en otros países, básicamente he escuchado mucho de Rusia y otros países de esa parte del mundo. Y el otro tema es que esto, claro, como de la materia prima viene importada, entonces tiene mucha fluctuación de acuerdo al valor del dólar o del día. Entonces,
cuando el dólar está subiendo, pues, ¿qué pasa con lo que uno importa? Pues va a pagar más y entonces eso se lo trasladan directamente a los productores y también se lo trasladan a los consumidores. Pero no sabría qué propuestas tendría el país para que, o los ministerios de Agricultura en este caso, para que esto no fuera que afecte tanto al productor, sino que haya unos mecanismos diferentes para que yo no sabría si el ministerio podría actuar en algún sentido para mejorar eso, pero solamente el hecho de que uno tenga un 15, 14, 12% de los costos de producción de fertilizantes es bueno pensarlo y estar pendiente de estar hablando con los entes que están vinculados al sector para que entiendan que es un costo que debería ser diferente al productor o buscar a los mecanismos para que no le llegue de esa forma. Luego vienen los precios de los pesticidas, valor de la bolsa, viene precios de equipos y herramientas, fumigadora, todo esto, transportes, precios de colino y adentro en los gastos generales va unos gastos de mantenimiento de equipos, de compra de equipos y de pago de servicios, en este caso agua y luz si se necesitan. Entonces, esta sería como la tabla con la cual uno trabaja para que podamos llegar a los costos de producción. Bueno, entonces ya con esta tabla así desarrollada, vamos a pasar al siguiente cuadro que corresponde ya a manejo de los coeficientes técnicos. Entonces, aquí viene el primer trabajo que les mencionaba, que era definir el número de jornales de mano de obra, ¿sí? Entonces, en esa definición de jornales de mano de obra, tengamos en cuenta que nosotros comenzamos todo el proceso, lo comenzamos desde iniciar el cultivo, o sea, desde la preparación del terreno. ¿Sí? Entonces, ahí aparecen 25 jornales. Recuerden ustedes que los coeficientes técnicos nos brindan esas estadísticas y del ejercicio que hicimos o ayer o que ustedes miraron cómo se definió, si uno tiene mucha información o bastante información estadística de registros de todas estas labores, pues uno lo que hace es analizarla para que uno diga en qué punto es eficiente y qué rango es el que debe manejarse. Aquí en preparación del terreno normalmente uno dice 25 jornales. Claro está que eso cambiaría un poco si proceden, dependiendo del tipo de suelos donde procedan o del tipo de terreno, si venían de pastos o si venían del mismo cultivo o de otra forma y que hay que hacerle algunos cambios para poderlo preparar, para listarlo para el nuevo cultivo. El segundo tema es trazo, aullado y siembra. Entonces aquí, en este tema de trazo, aullado y siembra, a mí me gustaría que tuvieran en cuenta ustedes otra circunstancia, son los contratos. Muchas veces en el sector agrícola se dan esas dos formas, por jornales o por contrato. Entonces, qué bueno que también existieran unos CITES donde uno le digan, bueno, una persona trazando se demora tanto, aullando tanto y sembrando tanto. Entonces uno dice huecos, trazos por hectárea, aullado o hueco por hectárea, siembra. Y de esa forma, comentarles a los productores y escoger la mejor forma, si es por contrato o por jornales, pero buscando siempre un ahorro para el productor. Y muchas veces, si las personas son especializadas, saben hacer el trabajo muy bien, muchas veces es mejor optar por un contrato que pagar por jornales. ¿Correcto? Entonces eso es bueno también tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo el desarrollo. Luego, entonces, esta es toda nuestra estructura de mano de obra que vamos a manejar, hablando de hierbas y plateos. Inician con un número alto y van bajando y se estabiliza en 10. Luego viene fertilización. Fertilización, yo lo que yo les decía, esto lo tomamos de unos productores que ya ellos hacen fraccionamiento para la abonada de las aplicaciones. Entonces tienen un poco más de jornales, 3 o 4 más jornales, porque ellos dicen que les da mejores rendimientos cuando fraccionan la aplicación del fertilizante. Eso es de pronto, no sé si ellos lo hayan, eso, con qué tipo de demostración o cómo está uno seguro que eso sucede. Porque como yo les venía hablando desde la vez pasada de esto, lo importante es que si existe un análisis y un estudio ya, una investigación científica que le diga a uno todo eso, así como
pues ahí nosotros tenemos los centros de investigación donde este tipo de preguntas las hacen y existe un equipo que de pronto la persona encargada de nutrición nos puede decir si esto verdaderamente o en qué momento es importante o cuándo se hace, si es por cuestiones climáticas o si verdaderamente con el análisis de suelo, o bueno, que nos dé alguna razón o una explicación para poder tomar esa decisión, porque esto está pues cambiando la cantidad de jornales. Control sanitario está bastante alto porque muchas cosas de producción y de eficiencia en la producción tienen que ver con el control sanitario y el buen manejo cultural de la cigatoca negra. Luego vienen los deshijes, viene el tema de los deshojes, viene desguasque y destronque, después del bellote, embolsado, racimos y recolección. Entonces aquí ustedes pueden tener aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actividades para manejar en costos y yo diría pues que no es tampoco tan complicado tener en un cuaderno esas actividades para llevarlas y poder tener la información separada y poder decir qué nos está pasando en el cultivo. Entonces quería solamente después mirar con ustedes un dato que es el siguiente. Aquí, dependiendo de la densidad, también se aumentan los jornales, pero si uno quiere sacar aquí empleos equivalentes anuales con esta información, ahí está, el primer año nosotros colocamos 98 jornales obtenidos sobre 220. Entonces, un empleo equivalente anual aquí es un 45%. No es un empleo, sino es el 45% de un empleo. Y el de 93 nos daría 93 dividido entre 220 igual, 93, entonces nos da dividido entre 220, nos da 42% de un empleo equivalente anual. Entonces, de acuerdo al número de jornales, pues se va acercando más a un empleo equivalente anual que corresponde a un empleo anual, que simplemente, y aquí está el número total de jornales que se lleva toda la actividad durante los 5 años, 464 jornales en total durante los 5 años. Entonces, este era el primer tema que íbamos a mirar, eran los coeficientes técnicos del cultivo. Después de eso, pues ya podemos ir mirando todo lo que tiene que ver es con los insumos, la continuación del manejo del cuadro. Entonces uno dice fumigadora de espalda, una fumigadora, una guadaña al principio. Se compra el producto, solamente se compra y se tiene una guadaña y dura 5 años. Luego viene herramientas varias, se hace una compra en el primer año y se vuelve a comprar porque eso sufren desgastes y se acaban en el año 3 y en el año 4. Luego los colinos siempre se consiguen una cantidad superior porque a veces hay resiembras, entonces se pierde algunos en el momento de la siembra por alguna circunstancia, entonces se debe prever tener un poquito más, 5 a 10%. Luego la materia orgánica, ahí está para poderle aplicar el precio, luego aparece urea, luego aparece el DAP, el cloruro de potasio, el caldo lomita, herbicidas, pesticidas, material de desinfección de colinos y el transporte de los insumos, sí, ahí aparece el total de transportes que usted tiene que trasladar, 1000 kilos, entonces usted tiene que hacer compras de tantos bultos y eso era lo que ayer hablábamos en economías de escalas, que varios productores reunidos podrían hacer esa labor de reunirse, comprar su fertilizante, buscar un descuento y buscar un transporte que a todos les salga mejor y más cómodo. Vienen las bolsas para racimo, ya en la parte de recolección y al final aparece ya los rendimientos totales de plátano, primera calidad 75%, como yo se los presenté, y segunda calidad 25%. Entonces, como ustedes pueden ver ahí entre estos dos cuadros ya queda definido todas las cosas que necesitamos, pero con base de esta primera hoja de precios unitarios, que para nosotros era la hoja más importante que teníamos, que era poder definir todo el proceso de cómo
llegamos a cada una de las actividades. Entonces aquí están ya definidos, ahora sí tenemos muy claro, ya hablamos lo de precios, lo de jornales, lo de los valores de los fertilizantes, herramientas y todo el equipo. Tenemos todos los coeficientes técnicos para el manejo de este trabajo, del conocimiento de todos los jornales, para poder ya saber cuántos jornales necesitamos por años, y también para designar en qué momento se requiere el capital de trabajo para poder algunos jornales contratarlos y tener la plata disponible para no atrasar algunas labores que pueden incidir en la eficiencia, que eso lo resaltamos mucho porque a veces sucede. Yo ayer les decía que el capital de trabajo es una cuestión súper importante, en el sentido que usted necesita la plata en mano para poder tener los insumos y el pago de jornales, más que todo en el momento más importante, que es la recolección de la producción. Bueno, ya con esto entonces llegamos a este cuadro. Entonces aquí tenemos ya el cuadro final, que en tablas de Excel inicialmente, o en un software que uno tenga, o en un aplicativo, bueno, en cualquier procesa usted la información y ahí empieza ya a analizar el cuadro. Entonces, como dijimos, primero se tuvo en cuenta el rendimiento total, 75% y 25%. Ahí aparecen los años: en el año 1, 0, en el año 2 ya viene producción, comienza con una producción de 12 toneladas y luego sube a 15, y en el año 3, 4 y 5, 15 toneladas. El total de producción esperada en la empresa, en los 5 años, está alrededor de las 58.000 kilos, o sea, 58 toneladas esperadas, ¿correcto? Y está dividida tanto en primera calidad como segunda calidad, y ahí vienen los precios de 700 y 500 pesos por cada una de los valores que se definieron, y ahí salen las multiplicaciones, y uno espera, en 5 años, uno espera alrededor de 38 millones de pesos de ingresos con esta tecnología y con este referente. Luego vienen las inversiones, los costos variables, que aparece toda la mano de obra, los gastos generales. Y a mí me gustaría que tuvieran en cuenta este valor. Ahorita lo vamos a trabajar, más adelante vamos a trabajar, ya cuando nos estamos en contabilidad y en costos, ya nos vamos a trabajar este valor de 8.448.100 pesos, porque ese es el valor de la instalación del cultivo para esta empresa, o para este cálculo, o para este referente que estamos hoy hablando. Y llegamos a un costo de producción por kilo de plátano de 468 pesos. La producción promedia, toneladas por hectárea, 14.5. Bueno, aquí es muy importante tener varias cosas para interpretar. La rentabilidad, que aquí, cuando uno está haciendo un análisis de viabilidad económica, el primer indicador que a uno le dice si es rentable, si es viable, es este análisis que se llama la TIR, la tasa interna de retorno. Entonces, esta tasa interna de retorno para esta vez nos dice que el 41%, es una tasa magnífica. Pues si esa tasa la logramos, pues el productor, ahora más adelante lo vamos a ver, de acuerdo a sus precios de venta, pues se va a ver muy favorecido respecto a los costos. Entonces ese es el primer caso que uno mira aquí, ese es el primer tema que uno mira. Luego hay otra clase hay otros dos tipos de informes, no los tengo acá, pero sería bueno que ustedes supieran de ellos. El siguiente informe que se trabaja mucho es el flujo neto acumulado. Entonces uno dice, esos 8 millones de pesos, con estas platas que después quedan, con 3.600.000, con 5 millones, y va uno sumando lo que queda, el que tenga margen, porque aquí cuando yo digo a ingresos menos egresos, lo que queda es un margen. En el segundo año quedan 3.600.000, en el tercer año 5.217.000. Entonces, si ustedes ven que al sumar esos dos, quiere decir que usted con esos dos cubre el ingreso total, teóricamente, la instalación total de 8.448.000. Y al productor le quedarían, también teóricamente, le quedaría la plata
de el año 4 y el año quinto, 5.300.000 y 5.300.000. Entonces, esos dos valores corresponden a el 41%. Es como una forma de explicarles a ustedes sencillo para que estos cuadros no se vean qué dificultad esos cuadros que le presentan a uno y no los entiende ni nada, no. Esa es una forma sencilla de explicarlo, es con el flujo neto acumulado, que es mirar como el primer año es negativo y no hay ingresos, eso es el valor, el costo de instalar una hectárea de plátano a precios del 2021, que correspondió a 8.448.100 pesos. Y con los dos ingresos netos de los dos siguientes años, cubre esos 8 millones y le quedarían los ingresos netos. Son teóricos porque pues así no es, usted cada año va vendiendo y va quedando en margen. Y ahorita miramos a ver cómo se reparte esos 8 millones en los 4 años que quedan para recuperar ese dinero también. Y el tercer análisis que se hace, tampoco no lo tenemos ahorita, pero que se llama una cosa que se llama punto de equilibrio. Entonces ese punto de equilibrio nos da una respuesta diferente, pero que también es valedera y nos sirve a nosotros cuando estamos haciendo cualquier tipo de análisis. La fórmula es gastos generales de la empresa dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y el costo variable unitario, ustedes saben que ahí está representado, son 23 millones. Entonces uno tiene que mirar cuáles son los gastos generales, hace la fórmula y entonces a uno le dice, de 58 toneladas esperadas en un año, en 5 años, perdón, o también 12 toneladas esperadas en un año, con cuáles me cubre todos los costos y qué número de toneladas me quedan libre o ya de utilidad de margen. Eso también se puede calcular y es otra forma de verlo para que uno diga, no, estos cuadros tienen explicaciones. Y si uno hace cambios tecnológicos, varían las circunstancias, pues todos esos datos cambian y podríamos ver otra forma de analizar también el cultivo. Pero esto es como, inicialmente es la base para poder empezar a desarrollar cualquier cálculo que uno tenga. Entonces, ahí pues les quería comentar esas dos cosas para que nos llevemos la idea exacta de cómo se trabaja todo lo que tiene que ver con cálculo de costos, de rentabilidad, de TIF, de flujo neto acumulado y de punto de equilibrio, el que al final nos dice con cuántas unidades cubro todos mis gastos y cuántas unidades me quedan libres. Bueno, entonces esto sería pues como la primera parte que les queríamos presentar, que tiene que ver exactamente con el llegar a un costo de producción por kilo. Entonces, no olvidemos que yo les comenté que se tengan en cuenta las particularidades en cada una de las zonas, porque pueden haber cambios y esto de las cifras, pues hay que modificarlas y ajustarlas para que se parezcan a la realidad de cada una de las zonas de trabajo que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Noches, profesor. Una pregunta. Cuénteme. Profesor, según esos casos, ¿cómo se debe determinar la unidad mínima rentable de un cultivo? Por ejemplo, en el plátano. ¿Qué? ¿La unidad? Unidad mínima, ajá, unidad mínima rentable. Unidad mínima rentable. No, yo tengo ese no conozco que esos tenga un indicador, unidad mínima rentable. Yo pensé que me iba a preguntar era la UAF, ¿sí? La unidad agrícola familiar, más bien, o agropecuaria, la unidad agropecuaria familiar, ¿de cuántas hectáreas está compuesta o algo así? No sabría decirle No, la lo que unidad. quiero decir es, profesor, lo que quiero decir es, digamos, un productor, ¿cuánto debería sembrar para ser rentable? Es decir, para que tenga un ingreso. Para que quede un margen, diría usted, eso es lo que usted pregunta, que le Las quede un margen, ¿sí? hectáreas. Sí, eso. Ajá. Creo margen. Pues no, yo creería, mire, cuando estuvimos hablando cuando yo les comenté por ejemplo, del eje cafetero, de la zona cafetera central, allá hay cultivos intercalados, asociados y solos, ¿cierto? O sea,
cultivado solamente plátano. Muchas veces hacíamos el ejercicio, era con 300 plantas, ¿sí? 300 plantas, usa mucho el cafetero en hileras, ¿sí? A veces hasta 300, 400. Y en los análisis que conocí, esa asociación de plátano era rentable, o sea que le quedaba un ingreso manejado de todas maneras bien el plátano, así sean hileras, entre los surcos de café, pero bien manejado, generaba un ingreso, porque es que, pues, comentarles a ustedes que de todas maneras tengamos en cuenta que el cafetero aprecia el plátano y toda la vida lo ha cultivado y lo tiene en los lotes, así sea intercalado, sea asociado, cualquiera de las dos formas, mateado como uno llama y en hileras, bien colocado entre los cafetales. Pero que siempre analizamos, porque es que el cafetero, ¿qué le veo la ventaja a ellos? Es que como el cafetero tiene un problema que ellos tienen es dos cosechas, una cosecha mitaca y una grande, y sus ingresos son muy escasos en la mitaca, en cualquier parte del país, así sea en el primero o segundo semestre, y un poquito mejores en el segundo, pero ellos dicen que el plátano es un cultivo que les da flujo de caja, entonces es la misma palabra que ustedes me han escuchado mencionar. El cultivo de plátano tiene esa gran ventaja, que usted tiene todo el año producción de acuerdo a su manejo, bien manejado el cultivo, usted tiene ingresos, pero cuando nos preguntaban por asociaciones ya desde el punto de vista de los cafeteros, nosotros encontrábamos con un análisis sencillo de costos que teníamos en esa época que 300 plantas de plátano en hileras generaban un ingreso y le generaban al productor pues flujo de caja y que quedaba un margen de todas maneras, no era nada despreciable, ¿correcto? Pero era poquito, simplemente ellos lo hacían era también como ayuda para la estacionalidad del cultivo del café, ¿correcto? Eso podría yo decirle que tengo como cifra clara que sé que deja dinero, que deja un margen, esas 300 plantas, manejadas bien, independientemente al café, porque eso sí hay que hacerle su manejo, estar pendiente de su fertilización, del trabajo que se le hace, y normalmente ellos también lo usan en los 3, 4 primeros años, cuando están instalando café, lo usan los 4 primeros años, entonces si esas hileras les generan ingresos, si no lo quitan en 2, 3 o 4 años, es porque tiene las nuevas producciones 3 o 4 años adelante, y luego sí, y es considerado como un cultivo transitorio desde el punto de vista del cultivo del café que va a 7, 8 años. Entonces, eso sería lo que le comentaría, pues, que estoy seguro de las cifras y del manejo que dejaba algún tipo de margen, no muy grande, porque son solamente 300 sitios. Entonces, era esa la cuestión. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Profe, Correcto. buenas Sí, noches. buenas Wilmer noches. Arzuaga, de socio empresarial del Magdalena. Cuénteme. Una preguntita, profe. Sí. En estos cálculos de estos costos, usted sabe que hay productores que manejan, digamos, el cultivo de forma asistida. Sí. Y hay otros que, por mucho que le metan dinero a su cultivo, pues no están asistiendo el cultivo tal como se requiere. Entonces, Sí, yo veo ahí digamos, unos rendimientos, no sé, digamos, los ingenieros agrónomos, si es un cultivo cuyos costos se obtuvieron teniendo en cuenta lo que es la parte de la asistencia, me parece a mí, no sé si estoy equivocado, que esos rendimientos están como bajos, ¿no? O los no, rendimientos. si siguieron con base en, digamos, en un cultivo donde la producción se hace en forma tradicional. No entiendo cómo fue. No me captó. Es que no, ¿qué diferencia hay entre asistencia y que alguien lo desarrolle o no, si me aclara o me amplía un poquitico la pregunta, con mucho gusto. Correcto.
Cuando le hablo un cultivo asistido, hace referencia a que tiene su asistencia técnica y por ende el cultivo está, digamos, se está empleando todos los requerimientos, los insumos necesarios para que ese producto, para que esos rendimientos sean aceptables, ¿verdad? Sí, correcto. Y sobre todo la calidad del producto como tal. Sí. Entonces, a eso me refiero yo, que si desde el punto de vista de los rendimientos que tenemos ahí, un rendimiento promedio de 14.5, yo no soy agrónomo, pero me gustaría que uno de los agrónomos pues me diera una referencia si realmente esos rendimientos son aceptables por hectárea en plátano. Pues si hay algún compañero que quiera aportarnos algo sobre el tema, pues qué bueno. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que... Yo me atrevería a decirle una cosa, depende mucho de lo que hablaba el profesor ahora, y es, si es un cultivo asociado con café en barrera, pues digamos que se tienen menos matas que si es un monocultivo. Uno, depende también de la oferta ambiental, dónde está ubicado el cultivo. Si estamos hablando de la costa, pues se tienen rendimientos hasta de 30 toneladas por hectárea. Si estamos hablando en zona cafetera intercalado con café, que es menos cantidad de plantas, estamos hablando de 10, 12 toneladas. En unas condiciones normales se puede tener hasta 20 toneladas por hectárea, o sea que 14.5 toneladas es una producción que podríamos decir promedio, porque el promedio está en 10, 11 toneladas por hectárea a nivel nacional. Correcto, sí. Bueno. Una opinión, por favor. Gracias, gracias por la información. Le escuchamos, sí, cuénteme. Habla Wilfredo Jaramillo, de Antioquia, suroeste. Sí. De pronto, lo que dice el compañero cuando habla de la asistencia es porque algunos parámetros podrían ser más altos. Me explico. Lo que son los jornales a nivel de las diferentes labores, los desojes, los desiges, deben ser mayores, ¿no? Para tener un cultivo de mejores condiciones de calidad. En esos orden de ideas habría una mayor asistencia. Y en segundo lugar, observen que las aplicaciones de fertilización pues son de más o menos, yo las sumé, son algo así como 690 gramos por planta, no llega a 1 kilogramo. Entonces, esos parámetros que dice el anterior compañero, pues van a propender por una hectárea de mayor productividad. ¿Ok? Y segundo, van a incrementar algunos costos, pero también van a aumentar los ingresos. De pronto a eso se refiere el compañero. De todas maneras, lo que dice don Silvio es muy cierto. Esto es un mercado nacional, pienso yo, que tiene unas labores, comillas, discretas y que propende por un producto que va a salir a plaza pública, ¿no? A mayorista. Sí. Por ende, correcto, tiene una diferencia, pues, que uno las enmarca en cuanto a un cultivo de una mayor producción, con unos mayores ingresos y, lógicamente, unos mayores costos de producción. Yo no sé si me entendí bien. No, pues no, está claro. No, está claro lo que usted plantea, sí, todo depende porque es la sumatoria de varias acciones que se emprendan, más el sitio donde esté ubicado. Entonces, ahí puede ser, porque también usted también puede cambiar las densidades. Yo he visto también hoy en día trabajan muchos 1.600 plantas, entonces esa es otra cosa. Y le apuntan más de pasar de 14 toneladas en promedio, 14 toneladas en promedio a 18, y eso ya empieza a ser un poco más alto y se vuelve mayor productividad, con un mayor costo. Entonces, mire que es simplemente, pero qué bueno que si se presentan las dudas, con mucho gusto, para eso estamos hoy en la capacitación, para que con el apoyo de nuestros ingenieros, nuestros extensionistas, ingenieros agrónomos, pues recojamos información que nos sirve a todos, porque nos dice que hay una variedad, pero también esa variedad tiene que ver en mucho es que si yo hago unos cambios, hago unos ajustes en fertilización, el modo de manejo en los desiges, y hago ciertas prácticas tecnológicas innovadoras
y cambiantes, podemos obtener un mejor rendimiento y un mejor margen. Así de sencillo. Entonces, ahí es donde viene lo de la capacitación, la información, para que logremos esos mejores datos y obtener mejores ingresos para la empresa. Pero muchas gracias por la primera pregunta y por el apoyo ahí de los compañeros en el sentido de que nos ayudaron a mirar que esto tiene diferentes aristas por las cuales debemos observar y podemos aprender que si queremos productividad tenemos que mejorar mucho el manejo, y ese manejo debe ser planeado y con jornales muy bien organizados y ajustados a unos tiempos X para que las producciones se den en la forma esperada y el margen crezca también. Entonces mire que eso todo tiene su forma de analizarlo y de apreciarlo. A todos, pues que los que nos participaron, muchas gracias porque nos dieron aportes a que nos ayude a todos en este proceso de conocer más datos de las diferentes zonas donde se hace esta retroalimentación. Bueno, listo. Entonces, eso era pues lo que quería presentarles con el referente que manejamos. Ahora pasemos un momento a la otra parte, que es estados financieros básicos, balance y estado de resultados y concepto de inversión. Entonces vamos a trabajar ese aspecto porque es muy bueno aclarando alguna cosa que nos queda en el tintero para que ustedes sepan el correcto manejo ya de los costos al final del tema. Como ustedes se han dado cuenta, le hemos hecho trabajo estos 2 días a estos 2 cuadros. El cuadro de balance y el cuadro de estados de pérdidas y ganancias o resultados que se llaman. Aquí ya abandonamos, sería ese flujo de caja, es un auxiliar para poder escribir toda la información que le pase a la finca, todo lo que compre, venda, todo lo que tenga. Pero cuando ya vaya a sacar el estado de resultados, ahí sí voy a decir qué fue lo que le pasó a mi empresa, entonces ahí sí ya tengo que solamente ponerme en ese estado, en el estado de resultados, ¿sí? Entonces ahí es el trabajo que vamos a hacer acá. Ya con lo que ustedes acaban de ver, ya sabemos el costo, pero vamos a volver a trabajar este informe para que a ustedes les quede claro. Entonces, ahí vienen estados financieros básicos, flujo de caja, ingresos, egresos, y ese da un resultado que se llama excedente o déficit. Eso solamente, como les decía, es solamente la plata que quedó. Ese es la base para hacer el que va a quedar a mano derecha. Entonces, aquí gráficamente, de ese flujo de caja donde aparecen ingresos y egresos totales de un año, vamos a hacerlo así. Lo que está en rojo es lo que va a ir a la mano derecha. Y de ahí vamos a hacer los costos de producción, pero vamos a hacer el estado de resultados de la empresa de un año, vamos a hacerlo el primer año. Como venimos haciendo el ejercicio, ya obtuvimos cuánto cuesta una instalación con todos los componentes que ustedes vieron, cuánto cuesta instalar 1 hectárea de plátano. 8.448.000, el dato que nos dio de la sumatoria de todo, con la tecnología que ustedes vieron ahí, con todo. Ese es el dato que ahora lo vamos a manejar. Ahora vamos a sacar los costos de producción. Entonces, lo rojo es lo que vamos a llevar a mano derecha. Lo que es ingresos operacionales, se refiere a las ventas de plátano. No operacionales es la venta de un lote, la venta de un carro, que no tiene nada que ver con el negocio, pero que si uno ese año lo ingresó, pues tiene que llevarlo a gastos al PIG, lo puede separar y después solamente hace el análisis del cultivo, pero si llegan a suceder se pueden llevar ahí, porque eso también se permiten, porque a veces se vendió una parte de la finca, se vendió, bueno, cualquier cosa y que era de la empresa, y entonces ahí hay que aparecerlo. Luego, lo azul no viene aquí a este ejercicio, ni créditos ni aportes. Solamente vamos a ver es cuando tiene un crédito y se lo aplica a ese cultivo, sí se tiene en cuenta, de resto no. Y luego trabajamos, lo azul va para el balance, pero aquí no vamos a trabajar, sino que lo que me produjo, el sostenimiento, mano de obras, insumos, gastos administrativos, gastos generales, gastos de herramientas, intereses, ahí va, aquí eso va en lo rojo, y en lo rojo pasa al estado de pérdidas y ganancias.
Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahí ustedes ya se pueden dar cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces confunde a un productor cuando lleva la información. Que él tiene en inversión mano de obra e insumos y tiene en sostenimiento lo mismo, mano de obra e insumos. Entonces, y lo lleva en un sitio todo igual. Entonces, eso todo lo aplica en si él quiere analizar, entonces coge y solamente analiza acá, pero nosotros vamos a hacer lo azul, no tiene nada que ver. ¿Qué puede ser azul también? Créditos, aportes, mano de obra e insumos de un lote nuevo, maquinaria y equipo, si hace un cambio, hace algo. De aquí también, todo lo rojo sí va a la mano derecha. Cuando usted tiene un crédito y lo ha llevado a este cultivo, cuando lo ha llevado a este cultivo que está en producción, le aplica los intereses, de resto no le puede aplicar intereses. No le puede aplicar intereses porque no es de este cultivo. Muchas veces sacan unos créditos y no lo utilizan en el cultivo y luego se lo cobran al cultivo. Pues que no suceda eso. Aquí es porque sí se lo va a... esta plata la utilizó para poder, digamos que poder instalar esa hectárea que le costó 8.448.000. Él sí sacó un crédito y de ese crédito abonó, amortizó el crédito. Tiene que pedir aparte el capital y aparte los intereses. El capital baja el valor de la deuda, la va bajando. Si usted pidió 7 millones y abonó 1 millón, pues quedan 6 millones. Y los intereses de hace año fueron 230.000 pesos. Estoy dando un ejemplo, entonces eso sí lo lleva a mano derecha. Es para que nos quede claro cuándo se llevan intereses, cuando se hace un cultivo con crédito y cuando el capital reduce la deuda sacado de los ingresos del plátano y los intereses sí es un costo porque no tenía la plata y por eso fue que le prestaron a una tasa de interés definida, X. Entonces, que nos quede claro esa partecita. Entonces, ahora sí, lo que está en rojo va para la derecha y vamos a hacer el estado de pérdidas y ganancias. Listo, entonces ya quedó ahí listo. Entonces, los que tienen flecha roja, entonces es el estado de pérdidas y ganancias. Estado de resultados o pérdidas y ganancias. Los ingresos, el sostenimiento de esa hectárea o de esa área de plátano en producción, los gastos administrativos, los de ventas, bueno, todos, y los intereses. Entonces, eso es lo primero que usted debe llevar aquí en este cuaderno, y ese es el cuaderno que los explicamos para que lleve la información. Luego, le aparece aquí una cosa que se llama depreciación en producción, depreciación. Entonces, yo quisiera hablarles un poquito de esa palabra depreciación. Lo usan en los balances, pero hoy en día apareció aquí en Colombia una cosa que se denominan las NIF. Las NIF, si ustedes alguno han escuchado el término, son normas internacionales de información financiera. En este caso, las NIF le dieron un nombre a eso, en este caso que se produce plátano, le dieron un nombre a esos 8.448.000 de la inversión en plátano. Se llama un activo biológico, ¿sí? Y entonces, ese activo biológico hay que repartirlo en 4 partes iguales y cobrárselo a los 4 años de producción. Ahí es donde entramos a hablar de esa parte, la depreciación anual, o sea, usted coge 8.448.000, lo divide en 4 partes y cuando tuvo la primera producción, aplica el 25%, la segunda el otro 25% y así hasta llegar al 100%. Entonces, aquí en las flechitas ustedes lo van a ver, lo que se llama, mal llamado depreciación. De todas maneras, si usted siembra una hectárea, normalmente eso se acaba en 5 años, o sea, es un activo productivo que se desgasta en el proceso productivo, se desgasta y ya brinda toda su energía, su producción y se acaba y hay que reponerlo. Entonces, antes de que en el momento en que se empiece a agotar, entonces usted lo que hace es que esa inversión la difiere a 4 años y le cobra cada, cada 25%, cada cuarta parte la lleva a gastos. Como eso ya, esa plata ya salió, ya la pagó, aquí la va a recuperar en los ingresos, cuando usted tenga los ingresos. Entonces ahí la recupera. O sea que ya queda en costos. Y esa plata se la va cobrando 4 veces a los 4 años de producción. Entonces, quiero saber si les queda claro esta forma de presentarlo y ya lo vamos a hacer desde el punto de vista de un balance. ¿Sí les parece bien cómo se maneja esta partecita? Estado de resultados,
sacamos todos los costos y traemos la cuarta parte de la inversión de 8.448.000 y la traemos aquí a gastos. Y ahí ya queda representada y ahí queda ahí sí queda el costo de la instalación, la cuarta parte del costo de la instalación. Vamos a mirarlo en esta gráfica. Entonces, vamos a mirarlo acá. Entonces, vamos a hacer dos análisis aquí muy importantes. El primero, el balance número 1. Obtuve un crédito, tenía un ahorro, hice ahorro y instalé 1 hectárea de plátano. Entonces, en el balance número 1 me aparece 8.448.100, lo que me costó, que eso salió de lo que ustedes vieron de todo el trabajo que hicimos de llegar a costos de producción. Y luego aparece, les voy a mostrar el primer año de producción y los costos y cómo queda el primer año de producción. Entonces, el primer año, observemos el cuadro primero a mano izquierda, ¿sí? Entonces, ahí dice estado de pérdidas y ganancias. Aquí dice, vendí kilos, 14.548 kilos por un ingreso total de 9.590.600 pesos. ¿Qué me representa eso? Valor por kilo, es la división de 9 millones entre 14.000 kilos, 548, eso me representa un ingreso por kilo de 659. Yo vendía 659, tenía 700 y 500 pesos, el promedio fue 659. Labores, usted puede aquí hacer la relación de todas las labores si quisiera, aquí las agrupamos, pero solamente para mostrarles el cuadro, porque aquí se puede sacar abierta la información, como sale en un cuaderno que usted recoge de 8 ítems, los que necesite. Labores de sostenimiento, 2.096.150. ¿Cuánto me da el valor por kilo? 144 pesos. Y esas labores de sostenimiento me representan el 30% del costo. Luego viene embolsado y recolección. 1.298.589 pesos por kilo, 19%. Insumos, todos los fertilizantes, todo lo que utilicé, aquí aparecen. 1.137.125, 78 pesos, el 16.7%. Gastos generales, 157.000 pesos, 157.511 pesos por kilo, el 2.3%. Y ahí viene la palabra depreciación anual. Entonces, si ustedes tienen ahí calculadora, ustedes simplemente dicen 8.448.000, creo que fue el dato cerrado, no sé si es el dato cerrado, 8.448.100, dividido en 4 partes, porque esa depreciación significa que yo voy a recuperar los 8 millones y lo voy a dividir en 4 partes. Entonces lo divido en 4 partes y me da 2.112.025. Y eso me representa 145 pesos. Entonces ya empecé a recuperar esa inversión inicial. ¿Cómo la empecé a recuperar? Que la llevé al estado de pérdidas y ganancias y me equivale, y eso al sumar las 5 cantidades que aquí aparecen, el costo total me aparece en 6.888.000 y me aparecen 468 pesos, ¿correcto? Ese es el costo de producción. Entonces ahí ya está discriminado, eso me da 100%. Y me quedó un margen de utilidad de 2.789.000, que corresponde a 192 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es la figura, no nos vayamos a enredar ni nada, sino que cuando usted contablemente la depreciación puede llevarla al estado de pérdidas y ganancias, la depreciación anual, y eso entra es solamente como un valor que esa plata se recoge y a ustedes la ven arriba en bancos, ustedes dicen, de esa plata me entró, de los 2 millones que me quedaron me entró, por el diferido, por esa depreciación. Como eso ya no se cobró, mejor dicho, eso ya no tuvo costo, usted pagó fue la mano de obra, pagó todo menos la depreciación, entonces esa plata le entra a su caja de la empresa o le entra en efectivo a usted la plata y eso le representa los 2.789.000. Quiere decir que usted recupera la plata. Entonces, eso nos está diciendo que esos 8 millones iniciales
a través de un sistema contable, se recupera. O simplemente, se las quiero poner más fácil, simplemente que cuando usted tenga su estado de pérdidas y ganancias, usted tiene que agregarle lo que se llama instalación del cultivo. Nunca puede faltar esa parte. Y usted tendría que hacer la cuenta. No lo hacemos contablemente, contablemente se hace normal, eso ustedes, yo les dejé información ahí escrita, que eso se puede hacer, la contabilidad ya aparece y hoy en día está el activo biológico y existe, y usted puede llevar esa parte de inversión inicial, partirla en 4 partes y recuperarla. Entonces, ¿por qué se los presento así de esta forma? Es para que ustedes se den cuenta que esa inversión inicial se recupera. Aquí vendrían 2 análisis importantes. Usted recupera la inversión. Ahí hay una invitación muy importante que nosotros queremos que ustedes, los extensionistas, le hagan a los productores. Como ustedes saben que eso en el transcurso de la vida en 5 años se deteriora, qué bueno que hicieran un sacrificio, una parte de eso que les entra cada año, yo sé que son 2.789.000, dejar por una parte en una inversión temporal 4 años, para que el día que tengan que reponer, no paguen intereses o paguen una cantidad mínima y se ayuden. Entonces eso es parte de lo que uno debe ofrecerle al productor, decirle, mire, usted cada vez que siembra una hectárea completa en 5 años, usted puede recuperar esa inversión inicial. Y esa parte, si usted quiere crecer gradualmente, porque uno debe crecer gradualmente, no debe crecer en unos volúmenes muy grandes porque traen un riesgo muy alto. Si usted quiere crecer, usted debe pensar cuando tenga la oportunidad de tener media hectárea más o un cuarto de hectárea, lo que sea, poder tener ya un ingreso guardado, una inversión temporal para que usted aporte a la creación de la nueva hectárea o de la nueva área en plátano, y que usted le salga más barato y pueda crecer y tener un costo mejor, ¿correcto? Más bajo. Y pueda así funcionar. Esa es una de las cosas que les quería comentar. Y la otra circunstancia es que, digamos, cuando miramos los jornales, por allá yo les decía, un cultivo en producción ya en producción se lleva 93 jornales. Digamos que de esos 93 jornales, esos los aporta el productor. El productor aporta, vamos a decir que digamos, 55, 60% de 93 jornales, usted aporta 93 jornales por él. 65% usted aporta 52 jornales de toda esa plata que usted va a pagar. Esos 52 jornales al productor le corresponden 37.000 pesos por cada jornal. Él va a tener casi 1.900.000 pesos de la plata de los jornales porque le cubrió el costo. Entonces mire que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y hoy en día vale la pena que esto lo analicemos y que con estos datos así sencillos y con esta forma que lo hemos presentado y lo hemos trabajado, nos sirva para vender una mejor información a los productores y invitarlos a que verdaderamente esto puede ser mejorando sus ingresos a través del tiempo y siendo más sostenibles. Entonces aquí ya queda claro, ahorita vamos a quitar ya la palabra depreciación y cuando lleguemos al cuadro final ya se los voy a presentar. Entonces quería hacer esas 2 intervenciones. Ese diferido, eso le entra directamente a caja, eso le entra a esos 2.112.000, teóricamente, no es teóricamente, eso les entra. Si usted vendió el plátano, usted pagó todo el año toda esa plata, y por el lado de la depreciación le entraron 2.112.000, que es la 4ª parte del cultivo, le entró también a caja. Entonces eso es parte de la utilidad. Y de ese porcentaje, de esa parte debería dejar un porcentaje y hacer un ahorro para luego reponer el cultivo. Esa sería pues un aporte que nosotros deberíamos hacerle a las personas. Por ahí en otro grupo que trabajamos, alguien me habló de que al principio los productores de unas asociaciones que ustedes mencionan, les brindaron la oportunidad de hacer un ahorro a principio de año y fueron renuentes al principio, pero después hicieron ahorro y se daban cuenta que era importante. A final del año, pues se llevaba una sorpresa.
sin pensarlo mucho, tuve un ahorro importante de tantas platas, de tantos 100.000 de pesos, lo que sea, y les cayó súper bien. Entonces, sí, el ahorro es bueno en el sentido de que uno debe acostumbrarse y debe habituarse a tener un ahorro permanentemente, si se puede, lógicamente, que todo depende de las circunstancias, pero sí generar siempre ahorro. No todo debe ir al gasto y no todo, sino planear un poquito los presupuestos y dejar algo de ahorro. Bueno, entonces, ya llegando aquí a la última parte, esa parte que ustedes vieron ahí en depreciación anual que en todas partes decía depreciación anual, se volvió instalación del cultivo. Esos 145 pesos que corresponden al 31%, mire que es altísimo, 145 pesos que corresponde al 31% de los costos. Entonces era la inversión, era el diferido y que es la instalación del cultivo, pero usted ya la empieza a recuperar y ahí están ya los costos. Entonces esto ya, ustedes se dieron cuenta que a través del PIG, esto se volvió costos de producción y los costos de producción volvemos a hablar de labores de sostenimiento, embolsado y recolección, insumos, gastos generales. Si a esta hojita más adelante se logra abrir en 8 ítems o los que quieran uno observar, cada uno de esos ítems tendría a mano derecha el número de jornales con que llegaron a esos costos. Y ahí ese es un buen elemento de análisis estadístico que les sirve a ustedes es para preparar el presupuesto del siguiente año y para empezar a hacer control de las labores para mejorar la eficiencia de la empresa. Entonces ahí ustedes ya pueden ver el resultado. Aquí no tomé sino 1, 2, 3, 4, 5 ítems de los costos de producción. Se pueden sacar todos, eso no tiene problema, sino pues para mirarlo así gráficamente y mostrarles a ustedes cómo fue su comportamiento y todo. Bueno, entonces eso sería pues como lo que tenía hoy para presentarles de la metodología de llegar a costos de producción de una forma sencilla y trabajar esa parte que llama instalación del cultivo que debe diferirse y debe recuperarse con el cultivo durante su época de producción. Listo, entonces preguntas hasta acá, si alguno tiene dudas, si tienen algunos comentarios, algunas conclusiones de este trabajo, pues los escuchamos, por favor. Bueno, entonces, como les digo, la información desde el punto de vista contable que les mencioné, les quedó guardado allá cada uno tenía un área donde nosotros dejábamos ahí documentos para referenciarse y para que ustedes miren de dónde vienen muchos datos de los que aquí manejamos y mucha información y de la parte, todo de lo que nos ha apoyado para llegar a esta información. Y de todas maneras, pues muchas gracias y yo creería que con esto pues damos por terminada ya la sesión de indicadores y de costos de producción. Bueno, entonces, Muchísimas gracias, profe. no, con mucho gusto. Gracias, Muchas profesor. gracias, Muchas profe. gracias, muy amable. Excelente clase, muy amable. Bueno, Muchas gracias, feliz noche. que estén muy bien y muchas gracias a ustedes. Bueno, que estén muy Muchas bien. gracias y feliz noche para todos. Bueno, Para todos, feliz noche, gracias. bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Bendecida noche, gracias. No, con mucho gusto.
Listo, profe Rodolfo, muchísimas Sí, señora. gracias. ¿Cómo nos terminó de ir? Bien, muy bien, ya. Bien, acabamos, hicimos ya la presentación y bien. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Mañana te hablo para mandarte el formático de la cuenta. Bueno, Bueno, listo. Ok. bueno, estamos Muchas mañana. gracias. Un abrazo muy grande. Y muchas gracias también, profesora Leonor. Que esté muy bien. Bueno, Soy mi profe. hasta mañana. Mañana.